Tercera llamada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿A quién tenemos por ahí el día de hoy? ¿A quién tenemos por ahí? Te estoy viendo que tenemos ya a 8 personas. Hola, Verde Luna, ¿cómo están? Hola, Noemí Manzanares, ¿cómo están? ¿Cómo están? Se están preguntando, ¿qué está pasando? Escándala. Pues voy a responder las dudas que les dije que iba a responder. ¿Queda claro? Entre varios compañeros me mandaron varias dudas y heme aquí. Bendito, bendito es el Señor, los ángeles cantan. Bien, entonces, ahorita voy con tus preguntas, Joltik. Primero quise abordar química, ya que estamos en química. Y no sé si quieran correr la voz, pero tercera llamada, voy a responder las preguntas que me hicieron. La primera, o a ver, antes de comenzar, si quieren, ahí correr la voz, de que el profesor haga responder. Así es, Noemí, ando por aquí porque voy a responder las preguntas que me hicieron, las preguntas que me mandaron, un repaso. Química, física. A ver lo que van agarrando ahí. Apenas son 10 personas. Bueno, yo sé que van a ser poquitas porque muchas, yo sé que no están en el Facebook y que están realmente estudiando. Pero bueno, vamos a comenzar. El que agarró el en vivo, agarró el en vivo. Si no, pues ya van a ver la repetición. No sé si quieran decir, pero bueno. La primera pregunta dice, una reacción, raya, libera calor al ambiente o a los alrededores, que sería lo correcto. Bien, recuerden, las reacciones endotérmicas absorben el calor desde los alrededores, mientras que las exotérmicas liberan calor hacia los alrededores. Por eso es que si nosotros estamos manejando entalpía, las entalpías de las reacciones endotérmicas, las delta H, van a ser positivas. ¿Por qué? Porque van a estar ganando energía en forma de calor de los alrededores, mientras que las reacciones exotérmicas van a tener una delta HD en negativos, números negativos. Es negativo porque pierde energía, el sistema, la reacción química, pierde energía, por eso es negativo. ¿Y cuál reacción va a ser? Una reacción exotérmica, muy bien, una reacción exotérmica libera calor hacia los alrededores. Libera calor hacia los alrededores. A ver, no sé qué me pasó aquí. No sé qué me pasó, me botó del en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Por qué me botó del en vivo? A ver, mi propio en vivo. Todavía sigue esto, ¿verdad? Ajá, perfecto, perfecto. ¿Alguna duda con esta? ¿Alguna duda con la pregunta? Acuérdense que los puedo leer. Uy, ya son 14 que están viendo, vaya. Bien, siguiente pregunta que me mandaron, que son preguntas creo que de pruébate, no sé. Pero, segunda pregunta. Comburente habitual en las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión siempre necesitan de un combustible, que generalmente son derivados de hidrocarburos, o puede ser vegetales, la leña, el carbón, todo eso. Y el comburente es la reacción que prende la combustión, y va a ser el oxígeno. El oxígeno es el comburente general de las combustiones. Por eso, cuando algo se está quemando, luego muchas veces ponen una cobija o una manta, porque de esa manera privan de oxígeno a la fuente de combustible y se puede apagar. Entonces, oxígeno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Siguiente pregunta. Cuando el carbono se combina con el oxígeno para formar CO2, el carbono se, y les dije que estas son preguntas de examen, y ya la vimos, ya la vimos. Entonces, esta es mi reacción. El carbono en estado sólido reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Tienen que saberse cómo sacar los estados de oxidación
Y eso ya los vimos y los pueden ver en mis clases en YouTube. En YouTube pueden encontrar ahí mis clases. Por ejemplo, yo sé que como el carbono es un elemento libre en este momento, es cero, igual que el oxígeno es cero. Pero cuando el oxígeno ya está formando un compuesto, algo así dice Verde Luna con el experimento de la vela y el vaso, exactamente pone la vela, el vaso digo, sobre la vela, consume el oxígeno, se acaba y la vela termina apagándose. Pero bueno, les decía, las reglas que les enseñé por YouTube para sacar estados de oxidación. Entonces, ¿cómo van a poder resolver esta pregunta? El oxígeno, cuando está formando un compuesto, vale menos 2. 2 por menos 2 es igual a menos 4, pero yo sé que el compuesto de dióxido de carbono es neutro. Por lo tanto, toda la molécula debe de valer 0. Y para que esta igualdad se cumpla, el carbono debe de valer más 4. Más 4. Y para terminar con esto, para saber al oxígeno y al carbono, ¿qué les está pasando? ¿Quién se reduce? ¿Quién se oxida? ¿Quién va a ser el agente oxidante? ¿Quién va a ser el agente reductor? Para esto les sugiero que hagan una recta numérica. Van a hacer una recta numérica, ya con mucha práctica, ya lo pueden hacer a ojo de buen cubero, pero mientras no, a los ceros les pongo aquí una rayita para que sepan que son ceros y no los confundan con el oxígeno. Al principio el carbono estaba parado en 0. ¿Y a dónde va a dar? El carbono va a dar a más 4. ¿Qué significa esto? Significa que se vuelve positivo, entonces pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Pierde 4. Y si pierde electrones, se está oxidando. Para el lado derecho está la oxidación. Aquí lo voy a poner así, oxidación. Y como el carbono se oxida, va a ser el agente reductor. El carbono es el agente reductor porque se está oxidando. Siguiente. Ahora no, la siguiente, todavía no lo respondo. ¿Qué pasa con el oxígeno? A eso me refiero con siguiente. El oxígeno al principio estaba en 0. Y el oxígeno después de la reacción termina en menos 2, significa que se vuelve negativo, significa que gana electrones. ¿Cuántos gana? Gana 2 electrones. Y como está ganando 2 electrones y se vuelve negativo, se está reduciendo. Se está reduciendo y va a ser el agente oxidante. Noten que los agentes están cruzados. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces dice... Inciso A, el carbono se oxida al ganar electrones. No es cierto, no gana electrones, pierde electrones. Entonces no es el inciso A. Hola Beck Oz, ¿cómo estás? Saludos Beck Oz. Inciso B, reduce. ¿El carbono se reduce? No, no se reduce. Tampoco es la B. Inciso C, el carbono se oxida al perder electrones. Y el oxígeno se reduce al ganar electrones. Así es, juguito de así es, es el inciso C. El inciso C es el correcto. El inciso D, pues, no se reduce. El oxígeno es el que se reduce porque gana electrones. ¿Queda claro? Entonces, no se aprendan nada de memoria, relaciónenlo. Perfecto. Entonces, en esta pregunta es el inciso C. ¿Qué le pasa al carbono? El carbono se oxida, pierde electrones, pierde 4, es el agente reductor. Y el oxígeno se reduce, gana 2 electrones y por lo tanto va a ser el agente oxidante. Tan, 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 tan. Perfecto, perfecto. Bien, siguiente, corran la voz, que estoy resolviendo problemas de pruébate, pero bueno, de varias cosas que son preguntas de examen. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y recuerden, también tiene que ver todo ese tema de óxido de reducción. El elemento que se oxida pierde electrones, el elemento que se reduce gana electrones. Por lo tanto, el agente oxidante es el elemento que se reduce y el agente reductor
es el elemento que se oxida. Entonces, cuando un elemento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Cuando un elemento gana electrones, se oxida. No es cierto, eso está mal. Inciso B, cuando un elemento pierde electrones, se reduce. Eso también está mal. Eso no es. Inciso C, un agente oxidante se reduce al perder electrones. También está mal. También está mal. Acuérdense que el agente oxidante se reduce, pero si se reduce es porque hay una ganancia de electrones. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser el inciso B. Un agente reductor se oxida y se oxida porque está perdiendo electrones. Eso, lo que me preguntas, Bere, lo puedes encontrar en mis clases de YouTube. Creo que es la clase 10, 9, 10 u 11, cualquiera de esas. Eso ya lo expliqué paso a pasito, Bere. Te encargo de que lo revises ahí en el YouTube. Está bien explicado y todas las reglas de oxidación. Bien. Siguiente pregunta. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Y recuerden, por eso les anoto esto que es sumamente importante, que lo vi a detalle en las clases de YouTube. Ahí lo pueden encontrar con más detalle, pero es importante que lo sepan. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes reacciones está balanceada por oxirreducción? Les dije también en YouTube que una reacción esté balanceada significa que va a tener el mismo número de átomos de un lado de la flecha que del otro lado de la flecha, que reactivos y productos. Y comenzamos. Aquí, ¿cuántos plomos ven? Aquí hay un plomo y aquí hay otros dos. Entonces quiere decir que de este lado hay 3 plomos. De este lado hay 3 plomos, 3 PB. Y de este lado hay 2 plomos. No, no está balanceada. También les enseñé a balancear, no por ion y electrón, pero sí por tanteo. Entonces la A no es. Vamos a comenzar. La B. Aquí hay 3 plomos. Ah, no, aquí hay 2 plomos. Aquí hay también 2 plomos. Aquí hay 2 oxígenos. Aquí hay también 2 oxígenos. Recuerden que este 2 grandote. A ver, voy a... No, sí. Recuerden que este subíndice 2 grandote del agua, que estoy poniendo aquí, multiplica toda la molécula. Significa que hay también 2 oxígenos de este lado. Y aquí hay 4, lo voy a hacer así con chinitos. Aquí hay 4 hidrógenos. Y aquí también 2 por 2. 4 hidrógenos. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? El inciso B. Ya ni siquiera tengo que ver las demás. Así se resuelve el examen. O así se resuelven este tipo de preguntas. La respuesta es el inciso B. Inciso B. Hay 2 plomos de los reactivos, 2 plomos de los productos, 2 oxígenos del lado de reactivos, 2 oxígenos del lado de los productos, 4 hidrógenos del lado de los reactivos, 4 del lado de los productos. ¿Por qué? Porque recuerden que los números grandotes, que voy a encerrar en rojo, este 4 es un coeficiente estequiométrico, este también es un coeficiente estequiométrico, y este 2 que multiplica toda la molécula del agua, son 2 moléculas del agua. Realmente son 2 moles, pero son 2 moléculas de agua. Entonces 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Y así es, y ya juguito de así es y así es, y ya ni siquiera tienen que revisar los demás. ¿Quedó claro? Siguiente, en la siguiente reacción de oxirreducción, y se las muestra, ¿no? Aquí les faltó una línea a la flecha. El cobre reacciona con nitrato de plata para generar plata metálica y nitrato de cobre, una disolución de nitrato de cobre. Ahora, el nitrato de plata se reduce, el nitrato de plata se oxida, etc, etc. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Esto también lo vimos en las clases de en las clases de YouTube. ¿Cuál va a ser el estado de oxidación del cobre elemental? Es 0. Yo sé que todo el ion nitrato es menos 1. Siempre que vea NO3 es ion nitrato, es menos 1. Para que se cumpla que todo sea 0, la plata debe de valer más 1. Más 1 y 1, menos 1, más 1 menos 1 es igual a 0. Del otro lado de la reacción, ya sé que la plata está en estado metálico, en estado elemental, vale 0. Aquí ya sé que el ion nitrato vale menos 1. Ahorita le voy a enseñar a la gatita. Bueno, no quiso venir.
Vale -1, pero ¿cuántos nitratos hay? Hay 2 nitratos. Este subíndice 2 multiplica a esto. 2 por -1, lo voy a hacer aquí arriba, -2. Para que se cumpla la igualdad, para que todo el nitrato de cobre valga 0, ¿cuánto debe de valer el cobre? Debe de valer +2. Y nuevamente hago mi tablita. Conviene mucho hacer la tablita. La tablita con rebozo y con canasta de bolitas. Va al mercado. Al principio, el cobre estaba en 0. El cobre estaba en 0 y termina del otro lado como +2. Termina como +2. Se está oxidando y va a ser el agente reductor. Muy bien, Beck. Te acabo de leer, perfecto. Mega likes. ¿Y qué le pasa a la plata? La platita al mercado con rebozo y de bolita. Al principio, muchos dicen, no, pues no sé por qué se confunden y dicen que es +2. No, la plata es +1. La plata estaba en +1. Lo voy a dibujar con azul. +1. ¿Y a dónde fue a dar? La plata va a dar al 0. La plata va a dar al 0 y está ganando electrones, está ganando un electrón cada plata y se está reduciendo. Entonces ya sé qué está pasando. Y checo, el nitrato de plata se reduce y el nitrato de cobre se oxida. O sea, el ion nitrato es un ion espectador. Se les llama iones espectadores porque ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, ustedes podrían prácticamente eliminar de la reacción al ion nitrato. Entonces, no es la A. Inciso B, el nitrato de plata, otra vez con los nitratos, tampoco. No es la B porque los nitratos no tienen nada que ver. Nada que ver. Bien, inciso C. Inciso C, el cobre se reduce y la plata se oxida. Mentira, yo estoy viendo que el cobre pierde 2 electrones, por lo tanto se oxida. Y la plata gana un electrón, por lo tanto se reduce. No es el C. ¿Quién tiene que ser? Ya ni siquiera lo checo. El cobre se oxida porque pierde electrones y la plata se reduce porque gana electrones. Es el inciso D. En esta pregunta es el inciso D. Vean qué tan rápido, ya cuando tienen los conceptos bien establecidos, vean qué tan rápido. O sea, yo me estoy tardando porque se las estoy explicando. Pero fíjense cómo en el examen se pueden ir, miren. Estas preguntas son preguntas regaladas, así tal cual. Son preguntas regaladas. Muy bien, Beck. Beck OS. Son preguntas regaladas, son puntos que ya deben de tener en su bolsillo. Siguiente, física. Vamos a repasar de rápido física. Si el conductor de un automóvil que inicialmente viaja a 72 kilómetros por hora frena y el auto se detiene en 4 segundos, la aceleración y la distancia recorrida, que realmente tendría que ser desplazamiento, durante la frenada son respectivamente. Para esto observo los incisos nada más de rápido. ¿Qué unidades tiene la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidades tiene el desplazamiento? Metros. Significa que los kilómetros por hora los debo de convertir a metros. Y eso es muy fácil, ya lo tienen que dominar. Entonces, vamos a poner los datos. La velocidad inicial. Ah, eres Rebeca Ocampo, de Yuyu. Muy bien, Rebeca, qué bueno tenerte por aquí. Corran la voz, corran la voz. Es más, les sugiero que compartan. Ah, no, no se puede compartir porque es grupo privado. Pero corran la voz. Bueno, les decía. Tienen que ser muy organizados. Velocidad inicial es igual a. Déjenlo cambio a rojo para que se vea mejor. 72 kilómetros por hora, que eso lo tienen que pasar a metros sobre segundo, si no van a errar. Velocidad final, ¿cómo sé que es 0? Porque me están diciendo que el auto frena y se detiene. Ese es un dato no numérico bien importante. Entonces, el dato no numérico es el auto se detiene. Por lógica, luego sí se quedan en el examen. Por lógica, la velocidad final debe de ser igual a 0. Muy bien, siguiente. El tiempo de frenado
son 4 segundos. La posición inicial, si no les dice nada de la posición inicial el problema, ustedes asumen inmediatamente que es 0. ¿Cuál va a ser la posición final y cuál va a ser su aceleración? Son las incógnitas que tienen que encontrar. Y me gusta este tipo de problemas porque si lo saben hacer, ni siquiera tienen que andar adivinando ni revisando la lista de incisos. Luego les tienen que dar. Muy bien, Rebeca Ocampo. Ya te acabo de leer. Perfecto. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos 4 fórmulas. Tenemos 4 fórmulas que ya están ahí en la tablita, se las dejo. Y sirve que si ya las tienen bien aprendidas, comienzan a hacer un barrido de fórmulas. Vamos a comenzar con la primera. ¿Tengo velocidad final? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? También. ¿Tengo la aceleración? No, porque es una incógnita. ¿Y tengo el tiempo? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar el tiempo, despejar la... No, miento. No tengo la aceleración, que es mi incógnita, y el tiempo sí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un despejito. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Es más, así es la fórmula. Nada de velocidad entre el tiempo. No, eso no existe. Cuando ustedes dicen aceleración es igual a velocidad entre el tiempo, están haciendo llorar a todos los físicos de toda la historia. La fórmula correcta es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Sustituyen valores. Ya sé que la velocidad final son 0 metros, la velocidad inicial son 20 metros, menos 20 entre 4, les tiene que dar aceleración negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el vector velocidad va para un lado y el vector aceleración va para otro lado, para el lado opuesto. Y recuerden, movimientos hacia la derecha, movimientos vectoriales hacia la derecha y hacia arriba son positivos. Y hacia la izquierda y hacia abajo son negativos. Quiere decir que la aceleración va hacia la izquierda. Y fíjense, ya tenemos el primer valor y ya podemos descartar tanto a B como a D. Ya nada más me queda A y C de incisos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo voy a obtener la X final? La X final, o la distancia, no es distancia, desplazamiento recorrido, puede ser o con esta fórmula, la segunda, o con la tercera. Yo lo voy a hacer con la segunda fórmula, pero ustedes deberían de hacerlo con la tercera y van a ver que también sale. Yo tengo esto, lo estoy haciendo con la X final es igual a X inicial más un medio de velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Sustituyo valores. Entonces, la velocidad inicial, la posición inicial son los 0 metros, velocidad inicial son 20 metros sobre segundo, la velocidad final son 0 metros, el tiempo son 4 segundos. Lo simplifico y yo puedo eliminar los segundos arriba con estos segundos que de abajo se eliminan. Y me queda esto, 20 por un medio es igual a 10 por 4, 40 metros. ¿Cuál inciso es? Es el inciso A. Así de rápido, siempre y cuando sepan que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tienen estas fórmulas. Si lo hacen con la tercera fórmula, también va a salir. También va a salir. También va a salir. Perfecto. Siguiente pregunta. La teoría, raya, se demuestra cuando la luz que atraviesa un filtro polarizador reduce su intensidad a la mitad. Entonces, la difracción no es porque la difracción simplemente es cuando la luz se puede doblar porque atraviesa una rendija, una abertura, y de una abertura se pueden formar dos puntos, dos o tres o más, ¿cómo se les puede decir? Puntos de luz. No es puntos de luz, pero puede tener dos proyecciones. Entonces esa no. De absorción, pues no. Corpuscular, no. Aunque la luz, dependiendo cómo quieran manejarla, se puede entender como partícula o se puede manejar como onda. ¿Qué es lo que sucede con la polarización? ¿Por qué funcionan los lentes polarizados? ¿No se han dado cuenta por qué? ¿O nunca se han preguntado cómo es que funcionan los lentes polarizados? Porque la luz viaja en diferentes ondas. Las ondas pueden estar así, las ondas pueden ir así.
Las ondas pueden ir así, las ondas pueden ir en diferentes direcciones. Así, 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 así. Lo que hacen los filtros polarizadores es filtrar la luz. La filtran. Como está en la imagen, si la polarización o las rendijas están así, horizontalmente, las únicas líneas que van, creo que la imagen está mal, la imagen que puse está mal, entonces las únicas ondas que van a atravesar van a ser las horizontales, no van a atravesar ni estas, ni estas, ni estas, ni estas, ni estas, ¿vale? Entonces es la D. Muy bien, Rebeca Ocampo, es la D. La luz se comporta como una onda y los filtros polarizadores filtran esas longitudes de onda en una sola longitud de onda, en una sola tipo de onda, vaya. Es lo que sucede. Siguiente pregunta. En la siguiente figura se puede observar las posiciones consecutivas que experimenta una persona que se desplaza de izquierda a derecha. Entre cada posición transcurre un tiempo de 2.5 segundos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ni siquiera tienen que hacer ni siquiera tienen que hacer cuentas. Ustedes deben de saber que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Solamente estamos hablando de tiempo y cómo van aumentando las posiciones. ¿Cómo van aumentando las posiciones en el dibujito? Son uniformes. Cada posición en cada segundo va de 2 en 2. 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Son distancias iguales en tiempos iguales. Es un MRU. ¿Y cuál es la principal característica de un movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad permanece constante. Además, las distancias aumentan de manera uniforme, distancias iguales en tiempos iguales. Y bueno, como un plus nada más, en los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, la aceleración es la que permanece constante, las velocidades son las que aumentan de forma uniforme, de manera uniforme, y las distancias aumentan de forma cuadrática. Entonces, como ya sabemos que el dibujito del problema trata de un MRU, ¿cuál es? La persona se mueve con velocidad constante. Inciso B. La velocidad aumenta la persona se mueve con velocidad constante. Inciso B. Inciso B. Perfecto. Inciso B. Siguiente, la que me preguntaba por ahí Joltik Camargo. Una cuerda está atada de un extremo a un punto fijo y en el otro a un vibrador. De manera que se produce un tren de ondas, como la que se muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud de onda? Y observan los incisos. Ustedes notan que son centímetros por ciclo. Los centímetros ya los conocemos, son 90. Pero ¿qué rayos es un ciclo? Un ciclo es el tiempo que tarda en pasar una cresta y un valle. ¿Cuántos ciclos observan ustedes en el dibujo? Y lo voy a hacer con rojo. 1 hasta aquí. 2 hasta aquí, porque pasa una cresta y un valle. 3 hasta aquí. 4 hasta aquí. 5 ciclos hasta aquí. Son 5 ciclos en 90 centímetros. 5 ciclos en 90 centímetros. Y yo les digo esto, la lambda es igual a distancia entre ciclos. Significa que van a ser 90 centímetros entre 5 ciclos y la lambda son 18 centímetros por cada ciclo. La lambda es igual a 18 centímetros por cada ciclo. Va a ser el inciso D, como ya estaba marcado aquí. Inciso D de duende. Inciso D de duende. Muy bien. Siguiente pregunta. Una onda armónica se propaga por una cuerda en sentido X positivo, con las características siguientes. Frecuencia es igual a 20 Hz y rapidez de propagación son 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es su longitud de onda en centímetros? Datos. La frecuencia son 20 Hz, pero los Hz son centímetros a la menos 1, o 1 entre centímetros, Son segundos a la menos 1, pero también es lo mismo que poner 1 entre segundo, pero para más fácil, centímetros a la menos 1. Bien. Y la velocidad es igual a 8 metros sobre segundo. Yo sé que la fórmula, bueno, me están preguntando la lambda.
Siempre que vayan a resolver un problema, lo principal es saber qué les están preguntando. ¿Qué rayos les están preguntando? Ya sabiendo eso, tienen la mitad del problema resuelto. Hay dos fórmulas que habla de la velocidad de una onda. Velocidad es igual a lambda entre el periodo, pero como yo sé que frecuencia es igual a 1 entre el periodo, yo puedo ocupar esta fórmula. La velocidad de una onda es igual a lambda por frecuencia. Tengo la velocidad, tengo la frecuencia, solamente tengo que despejar. No, digo, miento. ¿Qué hice? No, aquí me equivoqué en el despeje despejoso. Es lambda es igual a velocidad. ¿Eso está mal? Velocidad entre... Lambda es igual a velocidad entre frecuencia. Se me fueron las cabras, lo siento. Esa es la fórmula. Si yo ya sé que la velocidad de una onda es lambda por frecuencia, longitud de onda por frecuencia, lambda va a ser igual a velocidad entre frecuencia. Y lo pongo. Aquí es lambda, maldita sea. Aquí es lambda. Lambda es igual a velocidad entre frecuencia. Y al final voy a obtener que 8 entre 20 me va a dar... Recuerden que aquí es lambda. Aquí sí me fueron las cabras. Lambda es igual a 0.4 metros. Que en centímetros, ¿cuánto va a ser? En centímetros, ¿cuánto va a ser? A ver, déjenle modifico aquí. En centímetros, ¿cuánto va a ser? Ajá. Entonces, esta es lambda entre frecuencia. Lambda va a ser igual a 8 metros entre 20 Hz, es decir, 20 a la menos 1. Y al final lambda va a ser 40 centímetros, que va a ser el inciso D. Nuevamente es el inciso D. D de duende. Y ya por último, casi para acabar. Un globo se sumerge 1 metro por debajo de la superficie de una alberca. Si el mismo globo se sumerge a 2 metros de profundidad, entonces su volumen B es... ¿Qué ley de los gases me relaciona presión y volumen a temperatura constante? Es la ley de Boyle. ¿Y la ley de Boyle cómo se expresa? Se expresa como P1V1 es igual a P2V2. Preguntas de examen. Volumen 2 es lo que me interesa. Tengo un volumen 1 a 1 metro, pero después voy a obtener otro volumen 2 a 2 metros de profundidad. Lo despejo. Volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1, entre presión 2. Pero, ¿cómo cambia o cómo se relaciona la presión respecto a la profundidad? Yo tengo que recordar la fórmula de la presión hidrostática. La presión hidrostática es ρGH. Rho es la densidad del fluido, que en este caso es agua, pero no me interesa. G es la aceleración debido a la gravedad. Y H es altura o profundidad, depende cómo estemos manejándolo, ¿no? Nuestro punto de referencia. Y yo sé esto, que la altura o profundidad es directamente proporcional a la presión. Si uno aumenta, el otro también, ¿sí? Si la profundidad H aumenta el doble, entonces P también aumenta el doble. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Entonces podemos decir que P2 va a tener el doble de la presión de P1. Eso es lo que podemos decir de esto. Si tengo P1 igual a ρGH1, pero después tengo que la H es el doble, quiere decir que la presión 2 es igual a 2 veces la presión 1. Y esto ya nada más lo tengo que sustituir en lo que ya propuse. Entonces, si lo sustituyo en B2, el volumen 2 es igual a P1V1 entre P2, pero P2 es 2 veces P1. Yo puedo observar que aquí se cancelan las P's y al final, ¿qué me queda? Al final me queda que volumen 2 es igual a 1/2 del volumen 1. O sea, aumenta la presión, el volumen disminuye.
Es lo que dice la ley de Boyle, que la presión, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Y cuál va a ser? El inciso 1000. Nada, el inciso C. El inciso C. Va a ser el inciso C. Tan, tan, tan. Hoy vamos a hacer una clase de repaso sorpresa. Nada más le dije, no les avisé porque nada más quería ver cuántos estaban en el pendiente de mi grupito, pero parece ser que son bien poquitos. Pero no importa. Pero no importa. Van a ser los que se van a quedar. Siguiente pregunta. La ley de raya establece la forma como un campo eléctrico variable puede generar un campo magnético y como consecuencia una corriente eléctrica en un circuito. Siento que esta está mal. ¿Por qué? La ley de Faraday dice, un cambio en el flujo del campo magnético a través del tiempo genera un campo eléctrico alrededor de dicho campo magnético. Les voy a hacer un dibujito. Si ustedes tienen... rayos, ¿dónde está el dibujito? La ley de Faraday les dice que si ustedes tienen un imán con el polo norte y el polo sur y este imán lo mueven a través del tiempo y si este imán, bueno, si lo mueven a través de un alambre conductor, si mueven un campo magnético, alrededor del campo magnético se va a generar un campo eléctrico. Lo correcto o lo más formal es recuerden que las líneas de campo magnético son circulares, pero yo lo voy a dibujar así. Estas líneas son líneas de un campo magnético. Si el campo magnético, si el imán lo mueven, va a generar un campo eléctrico alrededor de él. Espérense, déjenle cambio. Y el campo magnético se representa con una B. Una B de burro. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday, que son preguntas de examen. Alrededor de este se forma un campo eléctrico. En cambio, la ley de Ampere, primero fue la ley de Ampere y después Faraday, pero bueno, la ley de Ampere dice lo contrario. Dice que si tienen un campo eléctrico, un flujo de electrones atravesando a un material conductor, alrededor de este campo eléctrico se va a formar un campo magnético. Están relacionados, no los pueden despegar. Un campo eléctrico siempre está relacionado a un campo eléctrico y viceversa. Un campo eléctrico genera un campo magnético. Pero bueno, yo siento que esta está mal, porque dice, la ley de Faraday, por ejemplo, establece la forma como un campo... No, la ley de Ampere establece la forma como un campo eléctrico variable puede generar un campo magnético. ¿Queda claro? Aquí yo pondría así. Hasta este punto, hasta antes de la última coma, está bien. La ley de Ampere establece que un campo eléctrico variable, cuando hay una corriente eléctrica, alrededor se genera un campo magnético. Y lo que siento que está mal es lo último, y como consecuencia una corriente eléctrica en el circuito. En cambio, podría ser también la ley de Faraday. La ley de Faraday establece la forma como un campo magnético variable puede generar un campo eléctrico y como consecuencia una corriente eléctrica. Así se obtiene la energía de las turbinas eólicas, las turbinas de las represas, o cuando las hidroeléctricas, termoeléctricas, en las nucleoeléctricas, las plantas nucleares. Entonces yo creo que está mal redactado la pregunta esta. Está mal redactada desde mi punto de vista. Podría ser, repito, la ley de Faraday establece la forma como la ley de Faraday establece la forma como un campo magnético variable puede generar un campo eléctrico y como consecuencia una corriente eléctrica en un circuito. O, al revés, la ley de Ampere establece la forma como un campo eléctrico variable puede generar un campo magnético y tan tan, se acabó.
Entonces aquí siento que está mal redactado, pero cualquier cosa yo les estoy mostrando las leyes de tanto de Faraday como Ampere, que es más, son 4 leyes del magnetismo, del electromagnetismo, son las leyes de Maxwell. Maxwell tomó los trabajos o se basó en el trabajo de Gauss, 2 leyes de Gauss, también tomó la ley de Faraday y la ley de Ampere, que hizo un trabajo bien original. O sea, este Maxwell no nada más juntó todo lo que ya había, el reguero de fórmulas que había. Lo que hizo Maxwell, esperemos que no, dice Beck, profe, y en esos casos, entonces, ¿qué se contesta? Pues esperemos que no les venga así, ¿vale? Pero bueno, les decía, este Maxwell lo que hizo fue un trabajo completamente original, completamente inteligente, genial, que dijo, eso está pasando por esto, por esto, por esto, y es cuando propone las 4 leyes de Maxwell, que antes eran 20 y las redujo después a 4, que todavía se pueden reducir a 2, pero no nos vamos a meter en ese rollo, ni siquiera yo lo vi en la maestría. Nada más para complementar su estudio, la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 entre R al cuadrado, donde la fuerza eléctrica está dada en newtons. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, aquí me faltó elevarlo, 9 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado, Coulomb al cuadrado, Q1, Q2 son las cargas eléctricas que se dan coulombs y R es la distancia entre las cargas. ¿Qué significa? Que mientras más se alejen las cargas eléctricas, su fuerza eléctrica disminuye. ¿Cómo va a disminuir? Es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Si la distancia aumenta en 2 metros, la fuerza debe de disminuir a 1/4. ¿Vale? Y por último, la ley de Gauss, o sea, Gauss también fue un genio. Dice, así de sencillo, que la fuerza eléctrica proviene de las cargas puntuales en el espacio, son cargas fuentes, cargas positivas o cargas negativas. Y en resumen dice que cargas con el signo opuesto se atraen y cargas con el signo igual se repelen. ¿Por qué? Por convención, las cargas positivas, sus líneas de campo, las líneas de fuerza son áreas alrededor, o es un espacio, mejor dicho, un volumen alrededor de las cargas, por convención, salen de este punto. Mientras que las negativas van a ser al revés. Las negativas, las cargas puntuales en el espacio a rayos negativas, sus líneas de fuerzas de campo van hacia dentro. Eso es lo que dice Gauss. Y eso es en cuanto a la ley de la fórmula de Gauss respecto al el campo eléctrico. Pero también dice algo sobre el campo magnético. El campo magnético no tiene líneas, no tiene unas líneas que salen de la carga fuente. Es más, no hay fuentes de campo magnético, a diferencia del campo eléctrico. Si en el campo eléctrico podemos tener fuentes puntuales o fuentes puntuales positivas o negativas, en el magnetismo no. Por eso, las líneas de campo magnético siempre se cierran, siempre hacen círculos, siempre se están cerrando. Pero bueno, espero les haya gustado esto. Son preguntas de examen, realmente espero que se queden. Y otra cosa, no esperen a que yo resuelva los problemas, inténtenlos hacer, porque personas que se esperan a las respuestas son las personas que no se quedan en el examen. Tienen que trabajar duro. Yo confío en ustedes, ustedes deben de confiar en ustedes mismos, siempre y cuando trabajen duro. Nos vemos para mañana, que voy a continuar en YouTube, voy a continuar con energía en las reacciones químicas, entropía, entalpía, energía libre de Gibbs. Entonces, cuídense mucho y compartan esto. Dice Julio Leonardo, qué nervios. Pues sí. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Bayi, bayi. Tallito.
Chayito, 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 yito. Nos vemos. Y recuerden, promocionen mi canal, se los agradezco mucho. Promocionen mi canal, no les olviden suscribir a mi canal o compartan este grupo donde doy casi pues repasos privados, exclusivos, VIP para ustedes y los que se conectan. Nos vemos, cuídense, cuídense.